Bien, y me da siempre mucho gusto platicar y saludar al doctor Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador, de la fracción de Morena en el Senado. Doctor Monreal, muchas gracias y muy buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Un saludo a todo tu auditorio, a tus colaboradores. Buen día este martes. Buen día. Oiga, cuénteme, dice usted en su Twitter: habitualmente me reúno con el presidente López Obrador para conversar sobre la agenda legislativa y tratar asuntos que competen a la colaboración entre poderes. Confirmo que pese a las adversidades, la sensibilidad y honestidad del Ejecutivo lograrán que México salga adelante. ¿Se refería a cómo se van a obtener y a gastar los dineros el próximo año, señor legislador? Sí, ayer me mostró algunos trazos de lo que contiene o que contendrá la miscelánea fiscal, incluida la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Como tú sabes, son los instrumentos fundamentales para la nación en el año fiscal. Esto se planteará precisamente este día en la Cámara de Diputados, y el presupuesto, como ya lo sabíamos, viene muy restrictivo. No viene con nuevos impuestos, con nueva carga tributaria, no se le adiciona ningún tipo de circunstancias distintas a los que ya había anunciado el presidente, y tampoco deuda. No adquiere deuda el Estado Nacional en el 2021. Así es de que será un año complicado, Oscar Mario, porque será más austero, será más restrictivo, y el propio presupuesto no variará para cubrir las necesidades que han crecido frente a la pandemia, frente a la emergencia sanitaria. Va a ser un año difícil, pero vamos a esperar. Hoy se presenta, como sabes, al Senado solo nos corresponde la revisión y aprobación en su caso de la ley de ingresos, y a la Cámara de Diputados en exclusiva, como facultad exclusiva que le concede la Constitución, es la aprobación del presupuesto de egresos, que va a ser ahora muy debatido y muy exigido por todos los sectores: salud, educación, gobernadores, todos querrán más dinero cuando hay una verdadera situación de necesidad de establecer mecanismos de austeridad y de sobriedad en el país. Pero bueno, usted que conoce muy bien el tema legal, económico y social, legislador, en esta emergencia, desde su perspectiva, pues se podría justificar mayor endeudamiento para poder finalmente generar apoyos fiscales y de otro tipo que requieren tantas micro, pequeñas y medianas empresas. Yo creo que habría que analizar. Yo me inclino más que deuda, yo me inclino más por una aplicación de una política fiscal progresiva. Es decir, estos mecanismos, estos sistemas de política fiscal progresiva se aplican ya en varios países, fundamentalmente en los nórdicos. Suiza, Alemania, Alemania no es nórdico, pero Suiza, Escandinavia, toda esta parte, Dinamarca, Finlandia. En los países socialdemócratas se aplica una política fiscal progresiva. Prefiero esto. Hay el endeudamiento, que a veces es innecesario, es indispensable para cubrir alguna necesidad del país, de la nación. Pero el presidente de la República ha señalado desde el inicio de su protesta, desde el inicio de su gobierno, que no acudiría a endeudamiento del país por las tristes experiencias del Fobaproa y otras, rescate carretero, rescate bancario, todos estos procesos de endeudamiento que el país tuvo, y que como consecuencia sigue el país pagando onerosas cantidades del presupuesto anualmente. Por eso es cuidadoso el presidente y ha dicho que no endeudará al país. Y además, Oscar Mario,
el Congreso autoriza la posibilidad de empréstitos, pero el único que puede adquirirlos, negociarlos, es el Ejecutivo Federal por disposición constitucional. Así es de que si el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, decide no endeudarse, aunque el Congreso autorice, no lo hará, porque el único facultado es él. Entonces sí estamos en un dilema, porque el presidente tiene un criterio y un estilo de gobierno que hasta ahora lo ha llevado a la práctica en este sector de deuda, de empréstitos. No ha adquirido deuda en 2 años. Pero ojalá, porque dicen México, en términos nominales y recaudación, son de los países con tasas pues más bajas, ¿no? Comparados con naciones que tienen nuestro nivel de desarrollo, vamos a la OECD, por ejemplo, ¿no? Pero en términos reales, los críticos señalan que somos la nación que tiene las tasas impositivas más altas de todo el planeta, porque el Estado mexicano, históricamente, pues no es recíproco con los contribuyentes. Se pagan demasiados impuestos y pues se recibe muy poco, ¿no? Esto ojalá que cambie con una visión distinta, señor legislador. Sí, de los países miembros de la OCDE, sí. Oscar Mario, has tocado un tema fundamental. De los países miembros de la OCDE, México es el que tributa menos. Uh-huh. Tributa entre el 14 y el 16%, si no mal recuerdo. Incluso de países de aquí de la orbe o del continente americano, México está por debajo de países similares en materia de tributación. Si tú le agregas lo que en el pasado existía de condonación de impuestos, de evasión, de elusión de empresas fantasmas, de facturas falsas, pues te ibas a un país que no recibía el ingreso porque se iba por el caño de la corrupción, por el drenaje de todo este tipo de mecanismos ilegales que evadían impuestos, eludían impuestos y que finalmente se hacían grandes fortunas individuales y que no pagaban al fisco. Es un problema pero están también los contribuyentes cautivos, que son los chiquitos, medianos, que cumplen y más les vale que se cumplan, ¿no? O que cumplamos, porque si no, pues ahí viene la... No, yo ahí coincido contigo. La economía se ha sostenido por ellos. Claro. La economía del país se ha sostenido por los buenos que tributan, por los buenos ciudadanos que tributan a tiempo y que se convierten en sujetos activos o vigilantes cautivos o vigilados cautivamente por Hacienda. Que son chiquitos, medianos y algunos grandotes, que son prácticamente aquellos que cargan con el peso de toda la tributación y del ingreso nacional. Estoy totalmente de acuerdo, y son los que no permitieron que se disminuyera de manera drástica el ingreso en esta pandemia. Por eso es que con pequeñas reducciones comparativamente se tuvo el mismo ingreso que el año pasado, pero se debe a ellos, a los pequeños, a los medianos, e incluso también yo diría que hay grandes empresarios que cumplen puntualmente con su pago de impuestos y la contribución al erario público. Yo creo que hay la gran mayoría se encuentra en este bloque de responsabilidad y de cumplimiento con la nación a través del fisco. Que son los que están esperando más y todavía no llega el momento, tristemente, ¿no? Sí, yo creo que son los más sacrificados. Y no estamos... Estás escuchando Grupo Fórmula. Bueno, regresamos a platicar con don Ricardo Monreal, quien, como usted sabe, es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción de Morena
En la Cámara Alta, mencionaba antes de la pausa, ayer se reunió con el señor presidente de la República, dice, pues sí, vamos a tener un presupuesto austero para el próximo año por razones obvias que todos conocemos, poco dinero para pues muchas necesidades, don Ricardo, y le preguntaban del auditorio que pues ojalá que quienes están cautivos y que son los que pagan pues sí, pagamos impuestos en este país, micro, pequeños, medianos, son los que sostienen la mayor parte de la recaudación, con algunas empresas grandes, obviamente, que recibe el gobierno federal, pero pues ya no queremos ser aquella nación que está considerada que en términos nominales y nivel de recaudación de los más bajos, pero en términos reales de las tasas impositivas más altas del mundo, porque recibimos poco a cambio. En fin, ojalá que, y no estoy hablando nada más de los programas sociales, para decir, bueno, pues ¿cuántos se decían los programas sociales? No, pues hay también muchas otras personas que no están incluidos en estos programas sociales, pero que también requieren, sobre todo, durante y después de la pandemia, pues muchos apoyos de todo tipo. Adelante, señor licenciado. Sí, mira, la verdad es que, Oscar Mario, de acuerdo con la ley, las tasas impositivas que los mexicanos tenemos están por debajo de todos los países de la OCDE, demostrado nominativamente. Por eso México no pudo o no ha podido salir adelante por la baja recaudación y además los niveles tan altos de corrupción y de evasión fiscal que en el país existían. Se está corrigiendo, se va a corregir, yo tengo confianza en que se vaya a aplicar la progresividad fiscal tarde que temprano. Esto quiere decir que paguen más los que más tienen, simplemente en palabras llanas, que paguen más aquellos que más perciben, más ganancias. ¿Pero esto quiere decir que se puede incrementar todavía por encima del 35% del impuesto sobre la renta? No ese es el propósito. El propósito es una revisión muy atenta, muy puntual, que incluso ya se está aplicando en algunos países europeos y latinoamericanos. Pero este año no viene nada de eso, es decir, no viene aumento de impuestos, no vienen nuevas cargas tributarias, no hay nuevos, ni siquiera aumenta en términos reales este tipo de tributación. El presidente ofreció 3 años de los primeros que tenía su sexenio, no enviar ningún nuevo impuesto, ni tampoco endeudamiento. Sin embargo, la terca realidad se va a imponer, estimado Oscar Mario. Yo sí creo que se requiere la revisión del pacto fiscal, no solo con los estados, sino al interior de la administración pública federal, con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el redimensionamiento de su gasto público, los procesos de austeridad a los que deben de someterse todos sin excepción. Entonces sí veo que eso se va a imponer pronto. Es más, a nivel mundial, Oscar Mario, está discutiéndose este nuevo orden a nivel mundial y se están estableciendo políticas públicas comunes. ¿Como cuáles? Así, grosso modo, para México, ¿qué sería? Por ejemplo, esta revisión del pacto fiscal, bueno, sí. La austeridad, la revisión de la deuda y la renegociación con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esas políticas y muchos otros. Yo acabo de tener una conversación con 12 países, con secretarios de Estado, cancilleres y legisladores, hace 8 días, y todo oscilaba en esto, políticas comunes en el mundo para impulsar un nuevo orden mundial, de mayor atención a sectores vulnerables, salud, educación, infraestructura, economía, empleo. O sea, está muy claro la visión que el país debe tener frente al resultado de la pandemia y la emergencia sanitaria. Viene complicado el año, y sin embargo yo tengo mucha seguridad y optimismo de que vamos a salir adelante. Tengo mucho optimismo de que lo que vamos a hacer
y lo que vamos a discutir en los próximos días en materia económica, con estos instrumentos financieros y económicos indispensables para el país, vamos a avanzar. Va a ser una discusión muy fuerte esta que viene, Oscar Mario, a partir de ahora, que se presenta estos instrumentos denominados miscelánea fiscal con modificaciones al tema tributario sin profundidad, quien mantiene la política económica de los primeros 2 años, y más tarde lo recibiremos en las cámaras, primera en la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, y por la tarde en la Cámara de Senadores, que somos Cámara Revisora, solo para el tema Ley de Ingresos. Bien, oiga, y rápidamente, entonces, por lo pronto, ¿se descarta este año o para, bueno, yo así sí, para el resto de la legislatura, quién sabe, grabar las herencias, el patrimonio, el consumo de incrementar el impuesto a los refrescos, la venta con alto contenido calórico? Mira, en la agenda legislativa, qué bueno que me tocas este tema porque es importante aclararlo. En la agenda legislativa, que en la plenaria del grupo parlamentario tuvimos el domingo pasado, hace 10 días, se presentaron 453 temas. Dentro de los 453 temas se presentaron 2 legisladores que de manera individual lo presentaron. Uno, gravar herencias, es decir, modificar el Código Fiscal de la Federación, y otro, aumentar el IEPS o gravamen en el caso de refrescos y bebidas o alimentos con alto contenido calórico. Todas estas dos no tienen aval de grupo, son posiciones individuales que vamos a tener que estar en un proceso de deliberación, pero no están consensados, incluso ni siquiera iniciativas hay, y aun cuando se presentaran iniciativas deben de ser consensadas en el grupo y luego pasarse a la discusión en la comisión de dictamen. Si es de que no está en el ánimo de la mayoría legislativa de Morena en estos 2 temas. Por ejemplo, hay uno, esto de prohibición de productos llamados chatarra, tampoco tiene el aval de grupos. Sí hay una iniciativa presentada de manera individual, y también hay otras más de senadores en lo individual, pero no tenemos el consenso de los grupos parlamentarios para poderlas aprobar, y por esa razón tenemos que ser cuidadosos y prudentes en un momento tan complicado para el país, no precipitarse, no generar medidas que provoquen quebranto a la economía nacional y que no generen procesos de desempleo en la industria alimentaria. Pero vamos a revisarlos con mucho cuidado y escuchar también a la OMC, a los colectivos, a la gente que está en contra de los alimentos chatarras. A todos los vamos a escuchar y vamos a tener que normar el criterio con prudencia y con mucha serenidad para no afectar al empleo y al desarrollo de la economía. Bueno, lo digo objetivamente, don Ricardo, qué bueno que contamos con un legislador de su talla, conocimiento y reparación, porque vienen temas bien difíciles, en fin, ¿no? Difíciles, vienen temas que nos van a polarizar y nos van a colocar en un callejón que si no somos cuidadosos nos pueden arrollar y pueden arrollar al país sobre todo. Don Ricardo Monreal, es un gusto siempre platicar con usted y gracias, Muchas gracias, Oscar Mario. Saludo a todo el auditorio con respeto. Gracias, don Ricardo Monreal.